Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas noches. Mi nombre es Daniel Daliger y pues desde Darshana Center les enviamos un muy cordial saludo en esta lluviosa noche hermosa. Ahora sí no les puedo decir que es a mitad de semana, como normalmente lo hacemos. En esta ocasión tocó el día jueves. Ayer no tuvimos oportunidad de estar por acá con ustedes, pero bueno, pues ya estamos aquí. Afortunadamente pudimos ya conectarnos y pues vamos a estar platicando de, de unos temas bastante interesantes el día de hoy. Eh, pues bueno, como les comentaba, desde Darshana Center les enviamos un afectuoso saludo hasta sus casas, donde quiera que se encuentren. Y pues sí, les decía, es una lluviosa noche, por lo menos aquí en donde nos encontramos. Está lloviendo, está rico, el clima está bonito. Después de tantos y tantos meses en donde pues ha habido bastante calor bastante fuerte, pero que bueno, pues ya afortunadamente ya está empezando a bajar, está empezando a ser menos el calor que se siente y pues afortunadamente ya el clima como que empieza a regularse. No en todos los lugares, yo sé que hay partes, por lo menos en México, y justamente por allá por el norte, donde sí la siguen pasando un poco complicada con tanto calor. Pero bueno, pues todo tiene remedio. Ya saben que nada dura para siempre. Entonces ya bajará la temperatura, ya llegará el momento pronto. El punto importante aquí pues es que mantengamos todo el tiempo la calma, que estemos tranquilas, tranquilos y que busquemos la forma de llevar todo lo que se ha venido dando al paso de estos meses pues de una manera correcta. Y bueno, pues ya se empiezan a conectar. Qué gusto verlos por acá. Tenemos saludos para Rosy Díaz de León. ¿Qué tal? Anita, ¿qué tal? Anita Cris Gazanini, buenas noches. Leo Cárdenas, ¿cómo estás? Nereida Saavedra, ¿qué tal? Por allá está también mi querida esposa, la maestra Vero Garduño, ya también anda por ahí. Ya la vi. Y bueno, pues qué bueno que empiezan a conectarse, porque el día de hoy, justamente hoy vamos a estar tocando un tema, pues, no solo interesante, yo me atrevería a decir que va mucho más allá de lo que podría llamarse interesante. Pues bueno, si pudieran ver, si tuvieran oportunidad de ver el título del video del día de hoy, dice, pues, la conquista del miedo, ¿no? Y vaya, hablar, hablar de eso es remontarnos a tantos temas que de verdad podríamos no terminar en años de hablar de todo esto, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante es que podamos cuadrar, que podamos entender algunos puntos, algunos objetivos importantes sobre ese tema, hablando específicamente de lo que es el miedo, para que veamos, para que tengamos posibilidades de ver como un cuadro más completo, ¿no? Que tengamos esa opción, esa posibilidad de empezar a entender las cosas, pues de una manera o desde una perspectiva diferente. Pero es que para poder hacer este tipo de cosas, cuando hablamos de entender algo de una perspectiva diferente, siempre lleva la connotación del entendimiento y de aprender cosas nuevas. Y si no aprender, porque no siempre se trata de aprender, pues también puede ser comprender, recordar o ver, hacer un cambio de enfoque, porque puede ser que tengamos la vista puesta en un lugar de manera específica, pero pues no es lo mismo que enfoques tu vista a mi mano a que la enfoques a mi cara, ¿va? Cambia la perspectiva, cambia el objetivo. Estás viendo hacia un lugar en específico, pero una cosa es ver la mano y otra cosa es ver la cara. Cambia la perspectiva. Ves dos cosas, dos realidades totalmente diferentes. Tenemos saludos también para Katy Gómez, Silvia Margarita Palma Rodríguez. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Qué tal? Buenas noches. Reina García, Bárbara, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Bárbara? Margarita Martínez, qué bueno que ya se van conectando, que se están ya incorporando.
porque pues sí va a estar bastante interesante lo que vamos a hablar el día de hoy. Y al final del video, una herramienta muy poderosa relacionada con la Kabbalah, que es algo que hemos venido ya tocando durante muchos meses de diferentes maneras, este tema, la Kabbalah, la energía, conocimientos cabalísticos, y que hoy, pues bueno, vamos a obtener otra herramienta más, bastante poderosa, muy bonita, pero no sin antes comprender y entender todo este proceso del que les quiero hablar y pues bueno, platicar el día de hoy. Entonces, bueno, yo les decía, miedo. Uf, miedo, qué miedo el miedo, ¿no? Qué miedo hablar del miedo. Y es que está tan arraigado en nuestro propio ADN. O sea, el miedo en sí, hablar de la palabra miedo, implica muchas cosas alrededor. Primero, y necesito remontarme para que lo entendamos bien y para que lleguemos al punto importante que nos habla de entenderlo, de comprender toda esta energía para poder trascender hacia un punto diferente. Entonces, hablando del miedo, comenzando con algo muy remoto, pues el miedo es algo que ha acompañado al ser humano desde el principio de la humanidad. Eso es algo que no podemos negar, eso es algo que ha estado con nosotros de una o de otra manera y que originalmente digo, pasado, cuando nuestro intelecto, cuando nuestra habilidad de pensamiento, cuando todo eso no estaba tan acelerado o tan evolucionado como se encuentra ya a día de hoy, pues en aquella época estamos hablando pues las cavernas, ¿no? Miles y miles, decenas de miles de años. El miedo estaba relacionado pues de una manera más instintiva, de una manera en la que podemos hablarlo como le pasa a los animales, por ejemplo, que más que llamarlo miedo, pues es instinto de supervivencia. Cuando era instinto de supervivencia en aquellas épocas, pues evidentemente tenía que ver o estaba relacionado con el puro, no era pensamiento ni sentimiento como tal, sino era simplemente el puro instinto. Era esa parte que yo les he platicado en videos anteriores, remontándonos nuevamente a estructuras de conocimientos cabalísticos, es trabajar o era trabajar todo nuestro entendimiento a través de nuestro cuerpo más denso, que es el cuerpo físico, que dentro de la Kabbalah se conoce como Nefesh. Cuando tú hablas del Nefesh, esto ya lo habíamos platicado en videos anteriores, pues el Nefesh está totalmente ligado a la parte física, a la parte totalmente mundana, al instinto de supervivencia. Son nuestros instintos más básicos. Es todo lo que el cuerpo que tenemos a nivel físico, pero de la manera más densa. No estamos hablando ni de sentimientos, ni de pensamientos, ni mucho menos. Simplemente estamos hablando de esa parte física que nos dice hay que comer, hay que dormir, etcétera, ¿no? O sea, es algo total y absolutamente físico. Entonces, en aquella época el miedo, cuando hablábamos de miedo, pues estábamos hablando de eso, del instinto de supervivencia. Posteriormente, el ser humano comenzó a tener un poco más, al paso de muchos miles de años, empezó a tener un poco más de comprensión de su entorno. Y entonces ya no solo era instinto de supervivencia, sino que empezó a darse cuenta de lo que pasaba a su alrededor. Y es que cuando empiezas a darte cuenta de lo que hay en tu entorno, por supuesto que tu comprensión y tu entendimiento de la vida va a cambiar. Yo no sé en qué momento pasó, pero el ser humano empezó a ver, a analizar, a darse cuenta de lo que había alrededor. Y algo que empezó a arraigarse de una manera muy fuerte, muy profunda, fue, por ejemplo, factores como la oscuridad. Si hablamos de miedo,
estamos hablando principalmente de elementos como la oscuridad. Ahí ya no era solo el instinto de supervivencia, porque no tenían a un depredador de frente, por ejemplo. Ahí el simple hecho de quedarse a oscuras, el hombre empezó, o sea, el ser humano empezó a relacionar ese momento en el que no había sol, en el que, no sé, era la noche o una cueva totalmente oscura, sin iluminación, bueno, pues que ahí había peligro. Entonces, ¿cómo podríamos denominar ese miedo, en este caso a la oscuridad? Yéndonos a un ejemplo, pues muy concreto. Bueno, pues ese miedo a la oscuridad básicamente se podría traducir como que es miedo a lo desconocido. Y ese miedo a lo desconocido es porque justo estamos tan arraigados a nuestro cuerpo físico que cuando se trata de algo más allá que no podemos entender, que no podemos como tal tocar, palpar, escuchar, ver, o sea, cuando es algo que sale de nuestro entendimiento, es cuando empieza a desarrollarse en nosotros el factor del miedo. Entonces, si eso pasaba desde la época de las cavernas, si eso pasaba hace miles y miles de años, pues imagínate cómo fue implantándose, fue codificándose en nuestro ADN. Nuestro ADN como seres humanos, como personas, y que en la actualidad se ve traducido, por ejemplo, en personas que desde pequeñas, desde pequeños, pues empiezan con miedos precisamente a la oscuridad o miedos a diferentes cosas, incluso aunque no las hayan experimentado. Por darte un ejemplo, no es necesario que un niño chiquito haya visto un monstruo, un fantasma o le hayan hecho algo en la oscuridad, pero ponlo en un cuarto oscuro, ponla en un cuarto oscuro y le va a dar miedo. Y es que es lo que te decía, o sea, eso ya se quedó muy arraigado en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos y más allá de eso, en nuestros sentimientos. Entonces, ese miedo que empieza a trabajar, que empieza a operar en nosotros, pues de una u otra manera, las personas al paso del tiempo, al paso de los años, no hemos logrado tener una manera, pues una forma en la que podamos decir, bueno, pues ya conquisté el miedo, ya entendí por qué me da miedo y ya no tengo miedo. Sí pasa, por supuesto, y muchas personas van conquistando justamente sus miedos, pero en general, hablemos de la humanidad en general, no hemos contado con ese aparato tecnológico de entendimiento, de espiritualidad que nos pueda llevar a ese punto específico en donde podamos decir, ya no tengo miedo. Y esos miedos que cuando somos pequeños son más básicos, más arraigados al nefesh, a nuestro cuerpo físico, pues ya cuando somos más grandes, cuando comenzamos una vida ya de adultos, ya de personas más, con más edad, pues comienzan, por supuesto, las responsabilidades, ¿verdad? Y bueno, pues dentro de esas responsabilidades, eh, pues entra el factor del dinero, de que hay que pagar rentas, de que hay que pagar cuentas. Entonces, ese sustento que en Kabbalah se le llama parnasá al sustento, esa parnasá que muchas veces muchas personas, y más en situaciones como las que se están viviendo ahora con todo lo que ha pasado con lo de la pandemia, pues cómo no se va a generar miedo. ¿Cómo no se va a generar miedo? Pero estoy hablando desde una perspectiva general, ¿eh? Yo sé que cada quien tiene sus formas de ver y abordar las situaciones. Estamos hablando ahorita de una perspectiva genérica de la humanidad. Entonces, bueno, llega la pandemia, llega la falta de trabajo, muchas personas que se quedaron sin empleo, etcétera, etcétera. Entonces, justamente, ¿qué va a pasar, no? La parnasá, las cuentas que hay que pagar, el trabajo, el dinero, la salud, ¿no? Nos empiezan a meter el factor también miedo. Estamos hablando de muchos factores en esta ocasión. Y en este caso, bueno, pues sí, está el factor miedo también generado por la enfermedad. Entonces, es una suma.
se empieza a sumar uno y otro, o sea, son diferentes sumas de miedo que se van dando y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues el miedo empieza a abordarnos por completo, se convierte eh, pues en algo que está totalmente fuera de control. Las personas en estos días y más en este año de 2020, con todo esto que ha pasado, han estado en un momento decisivo porque el miedo ha estado con tanta fuerza, ha sido tan, pero tan fuerte, que yo podría decirles, y no me dejarán mentir, que se puede prácticamente oler, se puede oler en el aire, ¿no? Se siente, el miedo se huele, pues. Tenemos saludos para Io. ¿Cómo estás, Io? Beatriz Ramírez, muy buenas noches. Elizabeth Castilleja, ¿qué tal, Elizabeth? Mauricio Mau, ¿cómo estás? Saludos. Guadalupe Gutiérrez. Tere Rosas, Irma Quiroga, Dora 4, Manuel Zip, ¿qué tal, Manuelito? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Victoria Pérez, Angie García, que se acaba de conectar. Susi, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y bueno, pues la lista sigue. Qué bueno, qué bueno. Les va a gustar mucho, mucho todo lo que estamos hablando el día de hoy. Entonces, bueno, hablábamos del miedo. Les estaba yo explicando desde los orígenes cómo se ha dado, para quienes se acaban de conectar, cómo es algo que se ha arraigado desde el inicio de la humanidad y cómo ese miedo se ha ido transformando en muchas cosas y que en este momento, justo hablando del 2020, ya podemos traducirlo en cosas como dinero, como salud, cuestiones de enfermedad, cuestiones de soledad. ¿Cuántas personas, Hasbe Shalom, Dios no lo quiera, pero incluso quienes están escuchándome en este momento, Hasbe Shalom, Dios no lo quiera, pueden estar pasando alguna situación así de carencia, de enfermedad, de soledad, lo que quieran? Todo mundo está pasando diferentes cosas en este momento. Desde el inicio del año habíamos hecho un video como este y yo les platicaba, ya lo habíamos comentado en sesiones anteriores, donde les expliqué todo, les hablé de la energía del efecto espejo del 2020, de toda esta fuerza que tiene este año y de cómo nos hemos ido enfrentando a muchas cosas, ¿no? Entonces, vaya, todo eso se puede resumir en muchas situaciones complicadas. Ahorita está la energía de Mercurio retrógrado. La semana pasada les explicaba que estas 3 semanas hasta el 30 de julio tienen una carga energética muy poderosa, pero una carga energética pues negativa. Entonces, bueno, pues vaya, es mucha la energía que está alrededor. Entonces, el miedo se va aumentando, se va procesando en todos nuestros neurotransmisores, viene desde nuestro pensamiento, atraviesa nuestras emociones. Lo podemos experimentar a nivel nefesh, como les explicaba, que el nefesh es nuestro cuerpo físico, a nivel ruach, que es nuestro cuerpo emocional, y cómo no, o sea, el miedo, por supuesto que forma totalmente parte de las emociones, pero incluso ha trascendido y ha llegado a nuestra neshama, que es nuestra alma, que es básicamente nuestro cuerpo mental. Esa conexión que existe entre nuestro nefesh, ruach y neshama, o nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo mental, pues es una conexión muy potente, muy poderosa, que pues se ha traducido en miedo. Entonces, bueno, ok, ya estamos hablando del miedo, ya estamos confrontándolo, ¿no? ¿Por qué? Porque todos tenemos, de una u otra forma hemos tenido o tenemos en este momento miedo. ¿A qué? No sé. Puede ser algo muy feo, muy fuerte, muy grande, puede ser algo pequeño, puede ser algo insignificante. Cada quien carga sus propios temores. Pero y es que el punto aquí y lo que estamos hablando en este momento es qué puedo hacer, qué vamos a hacer para enfrentar esa situación y trascenderla, para que el miedo no sea un componente que se apodere de nosotros. Ese es el punto. Y entonces,
justo ahí, justo cuando llegamos a este momento, es en donde empieza a tomar un vuelco diferente todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque pues, te voy a platicar algunos conceptos y algunas cosas muy interesantes. Vamos a seguir remontándonos a sabiduría espiritual, principalmente enfocada a sabiduría cabalística, que tiene herramientas en verdad muy interesantes. Y aquí voy a empezar primero contándote, para que me entiendas lo que sigue. Voy a empezar contándote sobre una entrevista que le hicieron. Fue, me parece que la última o la penúltima entrevista que dio a un medio pues el señor Albert Einstein. Todos hemos escuchado hablar sobre Einstein y pues bueno, es el más grandioso científico que ha conocido la humanidad. Entonces, bueno, es una entrevista muy larga, puedes posteriormente, te invito, puedes buscar, revisar y buscarla ahí en internet, en Google, en YouTube, en donde gustes. Y en esta entrevista hay un fragmento, hay una parte que a su servidor le llamó mucho la atención, porque en esa entrevista, de pronto la persona que lo estaba entrevistando le dice, bueno, doctor, ¿usted qué nos puede decir sobre Dios? Imagínate, a un Albert Einstein, un científico que toda su vida dedicó todo su tiempo al entendimiento y comprensión de las leyes, las reglas de la física, a dar respuestas a cosas que parecían imposibles, ¿no? A generar teorías, etcétera, etcétera. Entonces, le preguntas eso a un científico, pues yo cuando escuché la pregunta pensé que iba a mandar a volar al entrevistador y ¿qué crees que no? Quedé absolutamente, pero absolutamente sorprendido, porque el mismo Einstein le contestó a esta persona que después de tantos años y de toda una vida dedicada al entendimiento y la comprensión del universo, se había dado cuenta que había una energía que simplemente el hombre no podía pensar en encontrarle una explicación. Y a esa energía, el mismo Albert Einstein la llamó amor. Dijo que cuando hablas de amor, no puedes meter una ecuación o un algoritmo matemático que pueda explicarlo. Y entonces yo ahí me quedé pensando, lo vi y se los comparto, fue tremendo. Es revelador ver a una persona con sus credenciales decir algo así, porque culminó diciendo ante esa pregunta que pues si a él le preguntaban, él no podía concebir, después de todo lo que había aprendido en su vida, no podía concebir un universo sin una energía creadora que estuviera detrás de todo lo que existe. Imagínate eso. Digo, lo dijo con otras palabras, pero su mensaje fue este que te estoy platicando. Entonces, bueno, pues es revelador. Y aquí empieza lo que te decía, el giro, la perspectiva, porque cuando hablamos de miedo, estamos hablando de incertidumbre, ¿no? Alguien que tiene seguridad, alguien que tiene certeza, alguien que no solo fe, porque la fe es muy importante, pero también en videos anteriores yo te he hablado, te he platicado del concepto trascendental de la certeza. Y bueno, alguien con certeza, alguien que tiene seguridad en algo, en lo que sea, muy difícilmente puede pensar en tener miedo. Y es muy sencillo. Si tú tienes seguridad, si tú tienes certeza de que puedes pagar tu renta, pues la pagas y ya, ¿no? Sencillo, simple, ecuación sencilla. Pero si no tienes la respuesta, si no tienes el dinero, si no tienes cómo conseguirlo, entonces ¿qué pasa? Pues te da miedo. ¿Y por qué te da miedo? Porque no tienes la seguridad. Es incertidumbre. Esa incertidumbre en lo que sea se traduce
en miedo. Ok. Difícilmente podemos pensar en que haya algo, que haya una fórmula mágica que vaya a lograr que en todo tengamos certidumbre, que en todo tengamos seguridad y certeza. O sea, no existe como tal esa fórmula mágica. Yo de verdad te mentiría si te dijera que existe. Pero lo que sí te puedo decir es que atravesar justamente esa delgada línea roja entre lo que es el miedo y la búsqueda de trascenderlo, solo eso ya te empieza a poner en un camino de espiritual mucho más allá de todo lo que se pueda obtener en cualquier libro. Cuando hablamos de Cábala, existen diferentes conceptos, existen pues muchas formas de ver las cosas, de percibir la vida, del entendimiento de todo lo que nos rodea. Pero uno que también a mí me llama mucho la atención y que está totalmente relacionado a esto que estamos platicando, es algo que se le llama, dentro de la sabiduría cabalística, se le llama Teshuvah. De manera común o de manera convencional, nosotros eso lo podríamos traducir como arrepentimiento, pero ojo, ojo, y espera, porque tal vez podrás decir, bueno, ¿y qué tiene que ver el miedo con el arrepentimiento? ¿No? Para allá vamos hilando todo, vamos comprendiendo todo. Primero, aunque se le conoce de manera convencional como arrepentimiento, recuerda, y si has visto videos anteriores, sabrás que cuando hablamos de Cábala estamos hablando de el lenguaje, el idioma, la energía hebrea y muchas cosas relacionadas precisamente con el hebreo y las fuerzas, las leyes que rigen al universo. Entonces, bueno, la palabra teshuvah es una palabra hebrea, pero en realidad teshuvah, cuando tú dices hacer teshuvah, no estás diciendo voy a arrepentirme. Ha sido como que mal traducida o mal entendida por muchas personas, pero en realidad cuando tú estás hablando de teshuvah, estás hablando no de arrepentimiento. La palabra teshuvah como tal significa regresar. Y es que regresar tiene tantas y múltiples implicaciones como no te puedes imaginar. Tenemos saludos aquí para Victoria Pérez, para Yadira Cuervo, ¿cómo está? Celia, ¿qué tal? Muy buenas noches, Celia. Angélica Mejía, Sandy Trendy, Pili Ornelas, Joel Valencia, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Joel? Buenas noches. Gabriela Larcón, hola Gaby, ¿qué tal? Muy buenas noches, saludos. Jales Cerrato, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jales? Muy buenas noches. Bulles Gar, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas noches. Qué bueno que se siguen conectando y que se conectan justo cuando empieza lo bueno de esta plática, porque pues para allá vamos, para la parte de entender qué es la Teshuvah, qué es este concepto de regresar y qué tiene que ver con el miedo. Bueno, regresar, y la Cábala nos dice que la Teshuvah como tal está relacionada con un concepto que también ya hemos platicado en otros videos, en donde yo les he comentado que la Cábala nos dice que hay dos realidades, una que es la realidad del 99% y la otra es la del 1%. Para quienes nunca lo habían escuchado, la realidad del 99% es la realidad espiritual de todo lo que no se puede ver y tocar. Y la realidad del 1% es todo el mundo físico. Y no solo el mundo como planeta Tierra, sino el universo físico. Cualquier planeta, cualquier cosa que forme parte de esta 3D, de este mundo material, forma parte de esa realidad del 1%. Entonces, ¿qué nos dice la Cábala al respecto? Bueno, pues nos dice que dentro de las leyes energéticas que rigen al universo, por supuesto que existe la ley de atracción. Dentro de esa ley de atracción, pues habla de que los iguales, ¿qué pasa con los iguales? Pues se atraen, ¿no?
¿Y qué pasa con los opuestos? Sencillo, pues se repelen, ¿no? Bueno, esa ley donde nos habla de ese concepto, nos dice que dentro del mundo físico o de la realidad del 1%, nosotros al vivir dentro de este plano físico, caemos dentro de un punto en donde pues lo que buscamos es estar recibiendo. El ego forma parte trascendental de todo lo que tenemos nosotros que aprender para poder dar un paso o una elevación dentro de nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque el ego es justamente esa energía en donde buscamos nosotros recibir. También ya lo habíamos platicado anteriormente y yo les explicaba, yo les decía que esa energía, esa necesidad de estar recibiendo, es porque operamos en gran parte a través de nuestro nefesh. Si viste el inicio de este video, te explicaba que el nefesh es esa parte física, es el instinto físico, es el instinto de querer comer, querer dormir, querer un coche, querer tener dinero porque te puedes ir a pasear, etcétera, etcétera. Entonces es querer, 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 es recibir. Todo lo que es nefesh, todo lo que es nuestro cuerpo más material, está ligado a eso. Entonces, esa energía se puede cargar dentro de una energía en el polo negativo. Sin embargo, toda la parte de la energía espiritual, de la realidad del 99%, está cargada a un polo positivo, porque es una energía de emanación, es una energía que emana vida, que emana luz, que emana amor, etcétera, etcétera. Entonces, si te das cuenta y empezamos a entender esto, toda la parte relacionada con nuestro ego, nuestro campo físico y nuestra conciencia dentro de este mundo, pues busca siempre estar recibiendo. Sin embargo, la parte espiritual busca estar dando. Entonces, como no son iguales, como son justamente opuestos, pues se genera una energía de rechazo. Entonces, entre más nos vamos acercando al punto de las necesidades físicas, de querer comprar, de querer tener, y no porque sea malo, ¿eh? Ojo, es buenísimo. A mí me encanta el hecho de estar tranquilos, o sea, pero vaya, también esto nos lo dice la Kabbalah. Una cosa es estar en conexión con Dios, recibir sustento, tener todo lo que necesitas, vivir cómodamente. Si parte de tu misión de vida es ser millonario, millonaria, pues lo vas a hacer. Pero una cosa es eso y otra cosa es estar aferrado, aferrada totalmente a la materia. Porque entonces no das cabida a que se genere una conexión o un acto de corrección en donde se unifique tu realidad del 1%, o sea, tu realidad física, mundana, con tu dimensión espiritual. Y es que todo lo más importante de nosotros opera dentro de esa dimensión espiritual. Simplemente nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo físico, están allá, están dentro de esa realidad o dimensión del 99%. Entonces pasa que con esta herramienta llamada Teshuvah nos explica que esas dos realidades que se repelen y que nos mantienen a nosotros, a nosotras, ciegos ante la necesidad, pues se convierte en una realidad en la que vivimos, la mayoría de las personas viven presas de eso. Imagínate, y empiézalo a visualizar, pero desde el cuadro completo. Por un momento vamos a salirnos de nuestra realidad. Te invito a que por un momento lo veas así como que por fuera. Deja de pensar en este momento en que si tienes que pagar tu renta o tus cuentas, no, o que si la enfermedad, o que si, no, un momento nada más, salte un poco y velo por fuera. Y date cuenta que todos esos miedos que puedas tener son porque hay una incertidumbre, hay una inseguridad de algo que no sabes qué va a pasar. No sabes cuál va a ser la resolución final. No sabes de dónde vas a sacar dinero, no sabes si no te vas a enfermar, no sabes si ya estás enferma o enfermo. O sea, es
no saber, es incertidumbre. Eso es lo que empieza a generar el miedo. Y ahí es justamente en donde entra esta palabra. Esta palabra del miedo, de la incertidumbre, es la que genera el punto exacto de separación en ambas dimensiones. Y nosotros, como estamos cargados hacia nuestra conciencia del cuerpo físico, pues entonces el miedo nos separa. Toda la realidad espiritual, toda la dimensión del 99% empieza a quedar allá. Empieza a irse, empieza a dejar de ser algo que forma parte de la humanidad. Y entonces nos quedamos enfrascados aquí, con este cuerpo, con las necesidades físicas, con las necesidades de dinero, de salud, etcétera, etcétera, de compañía, de lo que quieras. Y pues bueno, ¿qué pasa cuando esa es tu única realidad? ¿Qué pasa cuando estamos enfrascados y cuando eso es lo único que podemos ver? Cuando estamos con la vista así, viendo hacia un punto específico y vemos todo el caos, todo el dolor, todo el sufrimiento, todas las cosas que pasan, pues bueno, ahí es en donde está nuestra conciencia. Entonces, en ese punto donde se genera la división entre ambas dimensiones, entra esto que es, por un lado, lo que lo divide, que es el miedo, pero viene como un antídoto justamente y que es una práctica muy profunda, hablando de conocimientos cabalísticos y por supuesto a nivel espiritual. Entra en juego aquí esto que es la Teshuvá. Cuando hablamos como tal de arrepentimiento puede tener muchas connotaciones. Vaya, es que hablar de arrepentimiento puedes entrar incluso en cuestiones religiosas, en cuestiones dogmáticas, filosóficas, ¿no? Hablar de arrepentimiento implica tantas cosas. Bueno, yéndonos a los extremos, hablar de arrepentimiento habla hasta de darse latigazos, ¿no? O sea, sangrar en la espalda para recibir el perdón divino. Y es que no. ¿Qué nos dice la Cábala al respecto de este punto específico? Bueno, pues resulta que habiendo entendido esta separación, habiendo entendido las dimensiones, 1%, 99%, entendiendo en dónde entra el miedo y entendiendo qué es el miedo, primer pregunta, ¿de verdad crees que ese miedo debe ser más fuerte o debe de tener tanta energía como para controlar tu vida? Ya sé que ante situaciones muy difíciles todo mundo va a responder, pues sí, pues claro, si no, ¿con qué pago? Si me enfermo, si esto, si... Pero te vuelvo a hacer la pregunta. Con todo esto que estamos hablando en este momento, comprendiendo que el miedo es incertidumbre, ¿de verdad crees que ese miedo deba tener la energía como para regir y controlar tu vida? Es una pregunta para cada quien. Es una pregunta que yo te hago a ti para que tú misma o tú mismo te la hagas en tu interior. Tú te vas a contestar a ti misma o a ti mismo. ¿Hasta qué punto, perdón, hasta qué punto estás dispuesto o dispuesta en dejar que el miedo a lo que le tengas miedo gobierne tu vida? ¿Hasta qué punto estás dispuesta? ¿Hasta qué punto estás dispuesto? ¿Cuánto más vas a dejar que el miedo sea el que lleva las manos en el volante de tu vida? ¿Permitirías que alguien que te genera dolor, que maneja mal, se suba y sea quien va manejando el coche? Y tú a un lado viendo, aterrada, aterrado, con miedo, pero lo dejas que siga manejando como loco, ¿no? O sea, vamos a empezar a hacernos esa pregunta antes de cualquier otra cosa. Bueno, siguiente punto. ¿Cómo vamos a hacer? O sea, ¿cómo podemos lograr justamente eliminar o erradicar eso, quitar a ese miedo del volante
sacarlo del coche y ponernos nosotros al volante de nuestras vidas. Bueno, pues aquí justamente es esa parte. Repito, y lo he estado diciendo constantemente, la teshuvá, la teshuvá. Bueno, pues vamos a entender qué es la teshuvá. Ese arrepentimiento que tiene tantas connotaciones, cuando hablas cabalísticamente de teshuvá, que es regresar, te estás yendo hacia un punto muy importante, que tiene poder mucho más allá de toda la comprensión humana, porque es hablar de un acto 100%, fíjate bien, es hablar de un acto 100% espiritual. Regresar, arrepentirse, no significa pedirle perdón a alguien. Pedir perdón, y esto nos lo explica la Cábala, es una posición muy cómoda. La verdad, cualquiera puede cometer un acto malo o feo, o no estamos hablando de cosas ya mucho más grandes, ¿no? Que digo, sí puede ser. Pero hablando simplemente, no sé, dañar a una persona, decirle algo feo, hacerla sentir mal, mentirle, lo que quieras. Cualquiera puede hacer o cometer un acto malo. Cualquiera, en cualquier momento puede dañar a una persona o dañarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Y lo más cómodo, lo más sencillo, es decir, no, pues discúlpame. Y tú decir y convencerte que lo estás diciendo de corazón, ¿no? Que estás siendo sincera, que estás siendo sincero y le estás pidiendo perdón. Perdóname, por favor, una disculpa. Puedes llorar, ¿no? Pero repito, ¿qué nos dice la Cábala? Eso es una posición muy cómoda. Es muy comodino porque te deja a ti, pues, sin responsabilidad en tu mente, ¿eh? O sea, tú crees que ya no tienes responsabilidad, pero resulta que en realidad ese daño que en algún momento causamos, aunque sea un daño pequeño, aunque sea algo chiquito o algo muy grande, en donde pudimos haber hecho sentir muy mal a una persona, haber causado algún daño, lo que quieras, esa energía de ese dolor ahí se queda. Nosotros creemos que con decir discúlpame o perdón, estamos encontrando un nivel de solución y en cierto grado sí nos lleva hacia una parte de solución a nivel energético, porque no es lo mismo seguir actuando de manera indiscriminada, sin conciencia, que por lo menos tomarte la molestia de llegar y decirle a una persona perdóname o a alguien o lo que sea, ¿no? Pero para que realmente surta efecto dentro de la dimensión del 99%, no es solo que surta efecto, sino que en realidad la teshuvá, cuando haces regresión, cuando regresas, lo que nos dice es que debemos de ponernos nosotros primero en la escena de los acontecimientos. Siempre hay alguna situación. Bueno, no siempre, pero la mayoría de las personas, todos, hemos vivido en algún momento un acontecimiento. Y fíjate, ojo, no solo de algo que nosotros le hayamos hecho a una persona, sino que también puede estar relacionado con algún acontecimiento de algo que nos hayan hecho a nosotros, pero que a ti te ha generado un odio, un enojo, un rencor por lo que te hizo aquella persona. Y repito, lo de menos es o pedir perdón o decir, sí, ya, te perdono. Pero no es lo mismo a regresarte. Y para regresarte no necesitas un DeLorean como el de Marty McFly en Volver al Futuro. No sé, no estamos hablando de volver al futuro y de regresar en una máquina del tiempo. Estamos hablando a nivel conciencia, entendimiento, pero principalmente desde lo más profundo de tu corazón. La Cábala nos dice que es ponernos en ese lugar, en aquel momento,
y recibir esa energía. Ponernos en los zapatos, que a eso se le llama empatía. Ponernos en los zapatos de la persona a la que le causamos un daño. O, en su defecto, en los zapatos de la persona que nos causó algún daño, ya sea para pedir perdón o para perdonar. Fíjate, no hemos terminado este punto que es tremendo, de verdad está brutal. Pero antes de seguir, puede ser que en este momento no le encontremos todavía la relación, pero debemos de comprender que una cosa se va conectando con la otra y que nosotros no podemos llegar a trascender en nuestro interior de manera espiritual únicamente con libros, cursos, oraciones. O sea, sí es una práctica muy importante leer un libro, tomar un taller, hacer una oración, cantar un mantra. Todo eso es trascendental para subir peldaños en nuestra conciencia, en nuestro nivel de conciencia y aprendizaje. Pero más allá de esto está cómo lo estamos aplicando día a día en nuestras vidas. Entonces, cuando regresamos a nivel conciencia y nos posicionamos en ese momento, cuando de verdad tenemos un arrepentimiento, es cuando hacemos esta teshuvá de ponernos ahí y aceptar profundamente cuál fue el error que cometimos. Esto suena muy bonito y te lo estoy diciendo en una charla muy amena aquí en un video, pero si de verdad te sientas a solas, si de verdad haces teshuvá, más allá de necesitar múltiples herramientas y oraciones y palabras y mantras, lo que quieras, es sentarte a solas, cerrar tus ojos y olvídate de una técnica. La Cábala nos dice, siéntate y piensa y deja que fluya aquello que te lastima, que te duele, que te genera esta incertidumbre. Lo primero que te venga a la mente es lo que más te duele. Es lo que más te duele porque es a la persona o a la situación o al animalito o a lo que quieras que le causaste más daño o que te causó más daño. Si tú te pones en ese punto y aceptas y verificas cuál fue la falla, cuál fue tu error, liberándote de cualquier prejuicio, porque lo de menos pues es ponernos en papel de víctima y decir, no, pues es que yo me porté así porque él me dijo y ella me dijo. Mejor no hagas nada, porque eso no es teshuvá. Teshuvá es sentarte de verdad con la intención total dentro de ti de generar una corrección. Tienes que comprender y estar consciente de que el nivel más profundo para generar esa unificación y romper, y aquí es en donde entra en juego esta palabra del miedo, romper el esquema del miedo, es unificando tus dos dimensiones. Y para unificar tus dos dimensiones, esta herramienta que es la teshuvá, que es sentarte y recibir la energía de aquel momento, comprenderla y pedir perdón y perdonarte, porque de nada sirve que pidas perdón y tú no te perdones. Mejor tampoco hagas ninguna teshuvá ni ningún arrepentimiento ni nada, si tú no eres el primero o la primera en perdonarte. Esa energía que recibes, el ponerte en los zapatos del otro y sentir su dolor conscientemente, te va a llevar a esa unificación porque estás liberando energéticamente ese dolor que quedó ahí guardado en el tiempo. Lo estás eliminando, lo estás sacando para dejar cabida únicamente al entendimiento, a la comprensión y al actuar a través del amor.
y actuar a través de eso, es actuar a través de la conciencia. Y ese camino de la conciencia, fíjate toda la conexión que te voy haciendo. Actuar a través de ese camino de conciencia te va a llevar a entender cosas que originalmente tal vez no entendías. A través de ese camino del arrepentimiento, de la teshuvá, de todo lo que acabamos de hablar, vas a empezar a eliminar y por arte de magia muchos factores que en este momento son un problema en tu vida. No es que sean un problema, es que son parte de esa energía de dolor que se quedó cargada y que no había llevado una corrección a través de la regresión en la teshuvá o el arrepentimiento. Pero mucho ojo, repito, no veamos esto del arrepentimiento como darte latigazos y no tiene nada que ver con eso. Mucho ojo, se los digo porque hay una delgada línea roja entre caer en lo que es malo del arrepentimiento y entre hacer teshuvá y de verdad trascender toda esta energía. Y es que cuando trasciendes esta energía, evidentemente, empiezas a generar una conexión a un nivel muy, pero muy profundo. Tenemos saludos para Noemí Martínez, Sara Man Aviv, ¿cómo estás? Joy Glory y Adrián Ortiz, buenas noches. Natividad Cisneros, Magis Rosas, ¿qué tal? Lili Albarrán. Janoj, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Janoj? Muy buenas noches, qué bueno que estás por acá. Marti, Angelus, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas noches. Qué bueno que se siguen conectando. Se está poniendo interesante esto. Y bueno, pues sí, te decía que a través de eso vamos nosotros a poder encontrar un camino, pues muchas personas lo podrían llamar de redención, pero es que más que redención, estamos hablando de conciencia pura. Yo hace unos minutos te hablaba sobre lo que dijo Albert Einstein en aquella entrevista. Y justamente lo que te puedo transmitir es que si hablamos a nivel físico de algo que sostiene al universo, al universo material, pues estamos hablando de la fuerza de gravedad. Imagínate qué pasaría si el universo entero se quedara por unos instantes sin fuerza de gravedad. Sería un caos total. Pero no, ahí está la fuerza de gravedad que sostiene, que es el eje de todo el mundo físico. Pues todo esto que estamos hablando ahorita, de la dimensión del 99%, es hablar literalmente de Dios. Y al hablar de Dios, estamos hablando justamente de esa conciencia, de el amor, de la comprensión. Cuando hablas de Dios, cuando hablas de la dimensión del 99%, no puedes hablar de otra cosa que no sea amor, que no sea toda esa parte de una energía positiva, de el canal energético de dar, de compartir, de formar parte de un ciclo energético en donde no solo estamos buscando recibir. Y es que de pronto parece muy complicado y podría pensarse que solo un ser elevado o un maestro ascendido alcanzan niveles de conciencia como para trascender el ego. Y es que, ¿qué crees que no? Esa es la parte increíble de todo esto. La Kabbalah de verdad nos da una lección sin precedentes. Porque entendiendo que cuando trascendemos esa parte, cuando generamos un arrepentimiento y aceptamos con el arrepentimiento, con la teshuvá, aceptamos nuestro papel y nuestra responsabilidad. Ese perdón que pedimos y ese perdón que otorgamos a otros o a nosotros mismos o a nosotras mismas, tiene el poder de unificar ambas dimensiones. Entonces, bueno, dicho eso, es muy importante que comprendamos aquí que eso tiene que ver o está totalmente relacionado con la energía, por supuesto, de la espiritualidad.
Y la energía de la espiritualidad o de la dimensión del 99%, pues por supuesto que es hablar de Dios. Cuando empezamos a hablar de Dios, y aquí es en donde ya se empieza a cuadrar todo lo que acabamos de hablar. Cuando hablamos de Dios, por supuesto que no podemos hablar de algo en específico, de algo que pueda palparse, de algo que pueda tocarse. Simplemente cuando hablamos de la ley de gravedad, yo te pregunto, y vamos a verlo desde esta perspectiva. Tú no, o sea, ni tú, ni yo, ni nadie puede decir, mira, esta es la ley de gravedad. Entonces, ¿cómo sabemos? ¿Cómo podemos asegurar que existe? No la podemos ver, no la podemos tocar, pero sabemos que existe. Sabemos que hay una energía que es el eje que sostiene todo en el mundo físico. De la misma manera estamos hablando en este aspecto de Dios. Y entonces todo lo que te dije al inicio del video de la incertidumbre y de por qué se genera el miedo, aquí llega a un punto en donde tenemos la opción de ponerle fin. Cuando nosotros generamos este tipo de actos, nos convertimos en un faro que irradia luz en todas las personas a nuestro alrededor. Y cuando empezamos a irradiar luz, estamos imitando la energía de lo que realmente es Dios. Entonces, repito, así como existe una fuerza de gravedad, sabemos que existe una fuerza creadora que no solo está detrás del universo físico, sino que está detrás de todas las dimensiones existentes en el universo, en todos los planos, en todas las múltiples realidades y dimensiones y como queramos verlo. Esa energía, esa fuerza, pues literalmente es Dios, es el amor. Y la Cábala nos explica justamente que llegar a ese punto es trascendental y que lo vamos a lograr de esta manera. Entonces, yo te invito a que más allá de, en este punto, hablar del miedo, explores hacia tu interior y en lugar de pensar en todo, y esta es la clave, en lugar de pensar en todo aquello que te genera miedo en este momento, piensa en todo aquello que pudo provocar el que llegaras a esta situación. Porque si nos enfocamos únicamente en que hoy no tienes dinero, hoy no tienes salud, hoy te puedes contagiar, hoy estás solo, sola, no. Si nos concentramos en eso, es estar conectados a lo que ya te expliqué, que es completamente la energía de la realidad física, la energía de nuestro nefesh, de nuestro cuerpo totalmente físico. Y de esa manera es imposible poder trascender, de esa manera es imposible poder llegar a liberarnos del miedo. Para conquistar el miedo, tenemos que conquistar nuestro interior y la única forma de conquistar nuestro interior es conociendo qué hay dentro. Ese miedo hacia lo externo, hacia el dinero, hacia esto, hacia el otro, hacia la soledad, la enfermedad, bla, 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 es porque tenemos miedo hacia nosotros, porque no nos hemos adentrado, no hemos tenido arrepentimiento sobre cualquier acto negativo, no hemos buscado la manera de trascenderlo y nos vamos basando únicamente en todas las vivencias y las experiencias que tenemos día a día dentro de nuestro cuerpo físico, pensando que eso y que solo eso es lo que se convierte en nuestras vidas, cuando no es así. Más bien, todos esos acontecimientos están total y absolutamente ligados a aspectos, a situaciones, a energías y vivencias de múltiples cosas que pudimos haber pasado en nuestras vidas. Incluso, fíjense, la Cábala también nos dice que muchas veces podemos tener una energía kármica que es repetitiva, personas a las que les pasa lo mismo en ciertas fechas, que se golpean una mano y siempre es la mano izquierda.
tal vez en otra vida algo hicimos con la mano izquierda, ¿me entiendes? Entonces, si bien existen herramientas como registros akáshicos, existen nombres de Dios, de los 72 nombres de Dios en hebreo, como el nombre de Dios número 1, que se le llama viaje en el tiempo. O sea, existen múltiples herramientas para poder trabajar ese proceso, pues como de regresiones. Hay algo que todos tenemos más allá de técnicas y es nuestra conciencia. Siéntate, tómate el tiempo, hazlo con la conciencia de unificar y principalmente de tener el entendimiento y liberarte. Si tienes que llegar a un punto en donde recuerdes o en donde asumas la responsabilidad de algo muy doloroso, piensa que mientras tú recibes ese dolor por un acto negativo que tú generaste, te estás haciendo totalmente responsable de ese acto y en ese momento estás liberando completamente a la otra persona. No necesitas tenerla enfrente para que este acto tenga efectos totalmente duraderos y que se inmortalice dentro de tu dimensión espiritual. Siempre y cuando lo hagas de esta manera, siempre y cuando lo hagas entendiendo que para trascender, para conquistar el miedo, como te decía, es conquistarnos hacia adentro y al mismo tiempo es con la certeza absoluta en que Dios está contigo, en que como quieras llamarle, Dios, Hashem, Alá, el nombre que quieras ponerle, es la energía de la mente creadora, que es amor puro y que es el equivalente a esa fuerza de gravedad, como ya te lo explicaba. Entonces, siguiendo un camino así y teniendo esa certeza, yo te puedo asegurar que más allá de la lógica, esto podría denominarse como certeza más allá de la lógica, que es otra terminología cabalística. Esta certeza más allá de la lógica es entrar en esa conexión y llegar a esa unificación. Desde un punto de vista todavía más técnico, esto si gustan lo podemos ver después en otros videos, hay un nombre a través del cual, ya lo hemos platicado en videos anteriores, hay un nombre o una forma en la que puedes expresar a través del hebreo toda la energía de la mente creadora de lo que es Dios como tal. Este nombre está compuesto, se le conoce como el nombre impronunciable, está compuesto por 4 letras en hebreo y son Yod Hei Vav Hei o Yud Hei Vav Hei. Y bueno, la Cábala nos explica muchas cosas, hay múltiples connotaciones dentro del Yod Hei Vav Hei. Normalmente y en Occidente al Yod Hei Vav Hei se le conoce como Yahvé, es una forma en la que se llama a Dios a través de este nombre, Yahvé o Yod Hei Vav Hei, y la Cábala nos dice que este nombre forma o está ligado pues a las diferentes sefirots del árbol de la vida dentro de la Cábala. La Yod, por ejemplo, la primera letra en hebreo, si gustan les puedo dejar una imagen del Yod Hei Vav Hei para que lo conozcas, para quien no lo conozca. Es una belleza, es una energía muy grande la que emana estas letras hebreas, plasmando este nombre y lo que simboliza. Entonces la primera letra, porque el hebreo se lee de derecha a izquierda, la primera letra, por ejemplo, que es la Yod, la punta de arriba de la Yod está ligada totalmente a la primer sefirot, que es la de hasta arriba, que se llama Keter. Para quien no lo ubique, las sefirot son los círculos en los cuales está ligado toda la estructura del árbol de la vida. Entonces, bueno, ahí está la primer sefirot, hasta arriba, la corona se le conoce como Keter. Después la parte de la Yod, de la letra Yod, la parte de abajo está ligada a la segunda sefirot, que se le conoce como Jochma. Después la siguiente letra, la Hei, te dije que era Yod Hei, luego Vav y Hei. La Hei está ligada a Binah
y posteriormente toda la siguiente letra que conforma el nombre. Ya vimos la Yod, la Hei, luego tenemos una que se llama Bab. Esa letra conforma múltiples dimensiones conocidas como Seiranpin. Todo esto ya son terminologías cabalísticas muy profundas que iremos platicando en siguientes sesiones. Estoy seguro que les va a gustar mucho aprender de todo esto. Y bueno, este Seiranpin es justamente la energía espiritual de la dimensión del 99%. Y la última letra, que es nuevamente una Hei, está ligada totalmente a la dimensión del 1%. Entonces la Cábala nos explica justo eso, que cuando se genera esta separación y no hay teshuvá, no hay arrepentimiento, no hay una, pues llamémosle como conciencia en donde hagas un autoanálisis, entonces esa división entre estas letras que representan la dimensión espiritual y la dimensión física, cuando hay esa separación, difícilmente vamos a poder trascender el miedo. Entonces, fíjate cómo embona, cómo empalma todo aquí, porque pues veámoslo muy simple. ¿Cómo vive actualmente la humanidad de manera general? Pues la humanidad de manera general y con todo lo de la pandemia, al día de hoy vive bajo el miedo. Y vive bajo el miedo justamente porque no hay certeza. Porque podrán ir a la iglesia y podrán hacer lo que quieras, pero es que cuando hay una conexión real con Dios y cuando aplicas la espiritualidad también más allá de cualquier dogma, religión, creencia o lo que sea, vas a hacer este tipo de actos que se empiezan a convertir en algo constante. Este tipo de actitudes de generar teshuvá, de generar conciencia, se van a ver traducidos hasta en los actos más pequeños que pueda existir. El hecho de darle caridad a una persona, el hecho de que te llegue un recuerdo y hagas teshuvá, regreses, tomes tu responsabilidad de tus actos, nos dejemos de hacer víctimas, empecemos a actuar bajo la responsabilidad de lo que realmente hicimos, de lo que dejamos de hacer, perdonando y conectándonos en la energía de dar, de compartir, de estar buscando un bien mayor, de no solo buscar cómo satisfacer nuestros deseos. Si te das cuenta, te estoy hablando de múltiples cualidades que están totalmente relacionadas a esto mismo. Y uno puede pensar, bueno, y una vez más, ¿esto qué tiene que ver con conquistar el miedo? Entonces yo te digo, justo ahí es en donde entra la certeza. Porque yo te puedo decir sin temor a equivocarme, que con todos estos actos, con todo este entendimiento, poniendo tu certeza absoluta, tu fe, tu seguridad, lo que quieras, en que tienes esa conexión hacia tu espiritualidad, en que tienes certeza, en que la mente creadora, con el nombre que le quieras llamar, está ahí y que forma parte de ese equivalente a la fuerza de gravedad. Pues bueno, tu mundo entero va a cambiar. El mundo entero va a cambiar. La Cábala ahí también nos dice, por ejemplo, que si tan solo el 3% de la humanidad aplicara estos conocimientos, todo esto que estamos platicando en este momento, el mundo cambiaría para siempre. Pero en realidad estamos tan cargados a esas necesidades físicas, a no tener la certeza, la seguridad hacia Dios, a no, a no creer en muchas cosas, o a creer o hacer actos de oración, de rezo, de ir a misas, de esto, del otro, pero de manera impulsiva o de manera mecánica, que entonces no se genera esa espiritualidad en nosotros y es ahí en donde entra ese miedo. Entonces vaya, dicho todo lo anterior, llegamos al punto en donde te voy a
compartir nuevamente, como en muchos de estos videos donde compartimos diferentes herramientas, te voy a compartir algo muy bonito. Es una belleza esto que te voy a platicar. Y pues es una herramienta cabalística llamada el Ketoret. El Ketoret básicamente también es una palabra hebrea que pues en pocas palabras es como el equivalente a decir saumerio, como decir incienso. Hay personas bueno, confunden todo esto y piensan que hablar de Ketoret y cuando empiezan a estudiar Kabbalah, bueno, pues es una oración muy poderosa para protegerme de todo el mal y, o sea, sí, pero te la estoy dejando en este momento después de todo lo que acabamos de platicar en este video, porque aquí es donde resulta trascendental y muy importante ponerlo en práctica, en la práctica del día a día y en lo que nosotros somos como personas. Entonces, hablar del Ketoret es hablar de algo mucho, pero mucho, muy profundo. Te explico. Primero te voy a decir aquí, tenemos aquí saludos, perdón, para, ya habíamos saludado a Natividad, Magis, Lili Albarrán, Janoj, Marti, Vicky Álvarez, Mónica, Montserrat, ¿qué tal Mónica? Fabiola Cervera, ¿cómo estás Fabi? Victoria Pérez, saludos, perdón. Estamos mandando saludos. Bueno, te decía, esta herramienta del Ketoret es una maravilla y te va a ayudar mucho para poder poner en práctica todo lo que acabamos de hablar. No solo sentarte y comenzar con este proceso de Teshuvah, que te repito, no te hagas bolas. Hablar de Teshuvah, de arrepentimiento, de esta regresión que es la Teshuvah, no implica que necesites forzosamente una técnica o el paso A, el paso B, no. Implica que te sientes así como estoy yo ahorita y cierres los ojos. Y empiezas a pensar, y empiezas a buscar la manera de regresar a un punto en donde sabes que algo no estuvo bien en tu vida. Regresa conscientemente, más allá de cualquier técnica. Regresa conscientemente y pregúntate por qué pasó lo que pasó. Y cuando veas mentalmente lo que pasó y lo recuerdes al 100%, bueno, pues te vas a dar cuenta que si es algo que tú hiciste mal, pues vaya, estuvo mal, entonces tienes ahí dos opciones, o te lavas las manos como Poncio Pilatos y dices, no más, o tomas la responsabilidad que te corresponde. Y ahí es en donde comienza justamente este proceso de la Teshuvah. Entonces, bueno, para ponerlo en práctica de una manera mucho más fuerte, yo te voy a compartir esta herramienta. Es muy conocida, muchas personas y principalmente cuando comienzas a estudiar Kabbalah y muchas otras pues enseñanzas espirituales. Hablar del Ketoret pues es hablar de algo trascendental, porque de verdad genera una conexión muy potente, muy poderosa con tu energía divina, con tu yo superior o lo que se conoce como la mente supraconsciente, y por supuesto comienza a elevarte a nivel conciencia dentro de tu cuerpo, trascender tu cuerpo físico, pasar directamente, sobrepasar tu cuerpo emocional, llegar a tu cuerpo mental hasta elevarte hacia niveles de conciencia. Y ese punto justo ahí es en donde nos hace esta unificación energética de ambas dimensiones. Entonces, primero, te voy a decir así como algunos puntos que traigo aquí en estas hojitas, que te voy a leer tal cual, porque es la descripción precisa, milimétrica de lo que nos dice la Kabbalah, que es el Ketoret. Bueno, de sus principales efectos. Ketoret, primero te digo que es una oración. Son muchas letras en hebreo, mucha energía muy poderosa que te voy a platicar a continuación. Pero, ¿qué hace? O sea, si yo leo el Ketoret, si recito el Ketoret, ¿qué pasa, no? Bueno, nos dice la Kabbalah que el Ketoret
Son muchas, pero yo aquí tengo un fragmento de las más importantes. Uno, aniquila las energías negativas de tu campo energético. Dos, regocija el corazón del creador. Ojo, regocija el corazón del creador. O sea, allá arriba. Tres, asegura que siempre tendrás los medios para tu sustento. Va de nuevo. Asegura que siempre, absolutamente siempre, tendrás los medios para tu sustento. Sustento económico, por supuesto. 4. Te protege contra todas las enfermedades. Imagínate. 5. Podrás tener éxito en todos tus proyectos. 6. Te conecta con la energía de la felicidad. 7. Te da éxito material y espiritual. ¿De qué estábamos hablando? Con todo lo de la unificación, la teshuvá, el miedo, etc. Te da éxito material y te da éxito espiritual. Siguiente punto. Te protege de la muerte. Te protege de la muerte. Aleja al ángel de la muerte de tu vida. Por supuesto que estamos hablando de un cambio energético que se genera colocándote en una línea de tiempo muy distinta. Si había algún decreto energético por tu karma, por tus vivencias, por tus experiencias, por tus decisiones, por lo que sea, en donde ibas directo a que pronto, Dios no lo quiera, Haz Shalom, te pudiera pasar algo, bueno, pues esta herramienta es tan extremadamente poderosa que te lleva a cambiar de realidad para poder, en Cábala se le dice, alejar al ángel de la muerte de tu vida. Por supuesto también de la vida de tus seres amados. Y por último, ayuda a la elevación del alma de un difunto. Muchas personas que tienen a un difunto, una persona, un ser querido que fallece, sabemos muchas veces, en nuestro corazón nos lo dice, que pues se fue intranquilo, intranquila esta persona, que hubo ahí situaciones. Bueno, pues el Ketoret, justamente entre sus múltiples virtudes, ayuda también para eso. Ahora, ¿por qué te estoy contando todo esto y por qué el Ketoret? Bueno, porque si te estoy hablando de esa unificación, esto es una herramienta trascendental. Y porque ya te expliqué que si hablamos de miedo, más allá de hablar de las razones del miedo, eso no nos va a servir de nada. La Cábala nos enseña que eso no te sirve de nada. Si gustas, me siento aquí ahorita de piernas y platícame tus problemas. Y vamos a llorar juntos por toda la situación fea, difícil, mala del mundo. Podemos ahorita estar horas platicando y tú llorar y yo llorar y hablar de todo el dinero que hace falta y todos los empleos perdidos y lo que quieras. Y después, además de contribuir a más energía negativa y darle más fuerza al miedo, ¿qué resolvimos con eso? ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice aquí la Kabbalah? Bueno, pues nos dice, no quieres miedo, pues entonces enfócate, como el miedo es oscuridad, enfócate en iluminarlo. Iluminarlo es trascenderlo, es darle luz, porque toda la oscuridad, hasta la más profunda oscuridad, siempre se va a quedar opacada con la energía de la luz. Si tú lo iluminas con amor, con conexión con Dios, con certeza, con teshuvá, con todo lo que acabamos de hablar y le agregas esto del Ketoret, o lo que tú quieras, yo te estoy aquí dando una herramienta a un servidor, créanme que me ha hecho ver milagros en mí, en mis seres amados y en alumnos queridos que tenemos. En muchas personas a nuestro alrededor hemos visto cómo se obran literalmente milagros. Pero ahí es entrar justo en esa dimensión del 99%. No podemos hacer una ecuación o un algoritmo
científico que explique cómo funciona el Ketoret, ¿verdad? Entonces yo te digo lo que nos explica la Cábala, ya te leí sus virtudes. Ahora, aquí te lo muestro. Esto lo voy a dejar terminando el video unos minutos después, lo vamos a cargar en te invito a que revises los comentarios. A veces se pierde entre los diferentes comentarios, nada más es dedicarle un rato, buscar, checar, pero ahora sí que hablando de la certeza de que ahí va a estar el archivo, lo vas a poder descargar. Esto es un regalo bellísimo, que se los damos con todo nuestro amor, con todo nuestro cariño desde Darshana Center. Es algo que luce más o menos así. Son varias hojas, es todo un texto en hebreo hermoso. El hebreo, repito, se lee de derecha a izquierda. De un lado tú lo puedes ver en hebreo y del otro lado viene la forma, la fonética, cómo se pronuncia. ¿Por qué? Porque es importante primero escanearlo, o sea que tus ojos con la vista lo escanees y posteriormente lo leas. Pero ahora, no es lo mismo decir, el Ketoret tiene múltiples virtudes y va a alejar al ángel de la muerte de mi vida. Dame el Ketoret, vamos a estarlo leyendo. Sí, pero no se trata de eso. No se trata de que lo hagas porque aleja al ángel de la muerte o porque te va a generar parnasá, o sea, sustento, dinero, éxito, salud. No se trata de hacerlo con esa conciencia, porque entonces sigues totalmente ligado o ligada a la energía de tu nefesh, o sea, lo que ya platicamos, la energía de tu cuerpo físico. Vas a seguir completamente ligado a buscar una respuesta. A ver, yo ya lo leí, quiero que aparezca 1,000,000 en mi cuenta de banco. No. Eso no funciona así el Ketoret. El Ketoret es una de las herramientas espirituales, es una tecnología espiritual, de las más elevadas que puedan existir, pero siempre y cuando lo hagas con Kavaná. Kavaná también en hebreo es hablar de conciencia, hacerlo con Kavaná, o sea, con conciencia. Ahora, para la conciencia, para hacerlo con conciencia, pues hay que entender a qué nos referimos. Resulta que el Ketoret, te decía que significa incienso, saumerio, no es otra cosa, o sea, esto que ves aquí, esto que te voy a dejar acá como un archivo descargable, no es otra cosa más que un manual, o sea, es como un instructivo. Es un instructivo con muchas letras hebreas, en donde se describe cómo se hacía el incienso, sus ingredientes y su preparación. El incienso en el templo sagrado allá en Jerusalén hace miles y miles de años. Pero es que resulta, y aquí es en donde esto es bellísimo, se los digo y hasta se me eriza la piel de platicárselos. Resulta que los grandes cabalistas sabían que ese incienso en específico, con esos atributos que vienen en la descripción de lo que es el Ketoret, sabían que ese incienso agradaba a Dios. No me preguntes cómo. Evidentemente no estamos hablando de que Dios con un cuerpo físico olía y le llegaba el olor riquísimo. No. Estamos hablando del proceso, del amor con el que las personas lo hacían, de la energía que hay con los diferentes elementos, el momento de encenderlo, de que hubiera siempre una luz, una energía espiritual conectada en ese lugar, etcétera, etcétera. O sea, todas las connotaciones espirituales que esto lleva. Entonces, grandes cabalistas platican, cuenta la leyenda, que ellos sabían que a Dios mismo regocijaba, le gustaba
que hubiera encendido el Ketoret, que estuviera encendido el Ketoret. Y entonces aquí viene la clave de claves. Una manifestación que no tiene precedentes en todo lo que podamos aprender a nivel espiritual. Y es que el hecho de leer el Ketoret es el equivalente a encender el Ketoret. Estás conectando con la energía de lo que implica el Ketoret. Y yo te digo esto. ¿Cuántas veces no te has acercado a Dios para pedirle algo, lo que sea, lo que quieras? ¿Cuántas veces no has rezado, orado, llorado, pedido, lo que sea? ¿Cuántas veces no te ha tocado ver que se obran milagros, lo que quieras? Pero analiza profundamente del 100% de las veces que tú te has referido hacia Dios o que tú has tenido un acercamiento hacia Dios, la energía de Dios, Hashem, Alá o como le quieras llamar. ¿Cuántas veces ha sido para darle algo, para ofrecerle algo? Y no estoy hablando de decir, estoy jurado de no tomar un año, pero a cambio de eso le pedí a Dios que me regrese en el trabajo. Eso no, no estoy hablando de eso. Eso es un compromiso que uno hace con uno mismo y no tenemos por qué meter a Dios en nada de eso. No, yo te estoy hablando de llegar y ofrecerle, darle algo a Dios. Te pregunto y contéstate a ti misma, a ti mismo. ¿Cuántas veces has pedido? ¿Contra cuántas veces has dado? El mismo Ketoret, comencé leyéndote todas las virtudes. Mira, aquí están, también lo vas a leer en el archivo descargable. Todas las virtudes de que aniquila las fuerzas del mal, de salud, de dinero. O sea, es más pedir, 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 dame, dame. Tiene tal poder el Ketoret cuando se hace con Kavaná, con conciencia. Porque literalmente estamos hablando de que nos conectamos con la energía total del 99%, que es la energía de la emanación. Cuando tú tomas el Ketoret y comienzas a recitarlo, no lo vas a leer, no lo vas a escanear, no lo vas a recitar y pronunciar como viene aquí, pensando en que mañana vas a tener 1,000,000 en tu cuenta de banco. No lo vas a hacer pensando en que mañana sanarás de todas tus enfermedades. Lo vas a hacer pensando en que esto es algo que regocija al Creador. De todas las cosas que Dios puede haber creado y hecho en el universo y todo lo que podríamos deberle a Dios, esto es algo que tú y yo le podemos dar. Si sabemos en este momento, a través de grandes cabalistas, que esto lo regocija, yo te pregunto, ¿no estás dispuesta, no estás dispuesto a leerlo para conectar con esa energía sin pedir nada? ¿Por qué? Porque a Dios le gusta. ¿Qué otra razón se requiere? Si me preguntas, y bueno, y cuando lo recito, ¿qué puedo pedir por Dios? Si me preguntas eso, no estamos entendiendo nada del concepto del Ketoret. El Ketoret tiene el poder de dártelo todo, pero te lo da todo por la energía con la que tú conectas, que es la energía de la dimensión espiritual y es el canal de la flecha, se le llama. Directo a través del árbol de la vida, desde la parte más física que dentro del árbol de la vida se llama Malhut, hasta Keter, que es la parte más elevada, que es conectar con la esencia de Dios. Esto es uno de los más grandes secretos de la Cábala. Esto lo puedes encontrar en cualquier lugar en internet, pero esto que acabamos de hablar ahorita, esta Kavaná y esto que te acabo de explicar ahorita, te lo comparto con mucho cariño, porque es un gran secreto comprenderlo con esta precisión, porque repito, no es lo mismo recitarlo pensando en qué vas a recibir que recitarlo con esta conciencia, entendiendo que tú estás conectando con la energía
tú le estás regalando algo que a él le gusta. Tal vez no haya nada que Dios te pueda dar, pero si tú le puedes dar la lectura del Ketoret, dásela. Es como un hijo, una pareja, una hija, un papá, una mamá. Si tú sabes que le gusta una paleta de chocolate, ¿qué vas a hacer? Si ves una paleta de chocolate, ¿qué vas a hacer? Se la vas a comprar. ¿Y a poco tiene que ser su cumpleaños? ¿Tiene que ser una fecha especial? No. ¿Por qué lo haces? Porque lo amas, la amas. Y sabes que le gusta. Sabes que regocija su corazón. Pues le compro su paleta con todo mi amor. Aquí es exactamente lo mismo. Esa energía, ese amor que te acabo de describir al comprar la paleta, al regalar la paleta de chocolate. Dime en qué ecuación, con qué algoritmo se puede comparar. Eso es hablar de amor puro. Y hablar de amor puro es hablar literalmente de Dios. Y cuando estás hablando de esa energía creadora, de amor puro, que es la fuerza de atracción que mantiene el eje de rotación del universo en todas las dimensiones, cuando llegamos a ese entendimiento y generamos todo lo que ya hablamos en este video, una vez más y para concluir te hago nuevamente esta pregunta. ¿Crees que después de todo esto que entendimos hoy, vale la pena seguir viviendo en el miedo? ¿O lo importante es iluminarlo con todas las herramientas que acabamos de aprender y comprender el día de hoy? Y si te das cuenta, todo está ligado siempre, siempre a nuestra propia conciencia, a nuestro propio entendimiento, en que llegue de afuera una solución mágica de la nada. No, somos nosotros, la misma magia. Cuando tú haces magia, puedes crear cosas extraordinarias, puedes materializar todo lo que se te ocurra, pero siempre se lleva a cabo a través de un acto que tú misma o tú mismo generas, no de algo por sí solo, de manera externa. Esta es una gran enseñanza que nos da la Kabbalah. Te invito fuertemente, con todo mi corazón, a que conectemos en esa energía, a que si sentimos que nos embarga el miedo en estos momentos, lo iluminemos. Llega el miedo, no tengo dinero, ilumínalo con un pensamiento positivo. Haz teshuvá, piensa en lo que has hecho mal, tómalo, acéptalo, compréndelo, hazte responsable de ese acto que hayas cometido mal. Compréndelo, perdónate, perdona, pide perdón. Lee, recita el Ketoret o lo que tú quieras, la Biblia, el Talmud, lo que tú quieras, el Corán, lo que a ti te haga feliz, pero que te genere esa conexión espiritual, que te haga sentir esa conexión en donde sabes que no importa lo que pase, no importa el tiempo, las situaciones alrededor, siempre, absolutamente siempre, vamos a tener la energía divina de Dios a nuestro lado, acompañándonos a cada instante. Piensa que no hay una hoja en el universo, una hoja me refiero a una hoja de un árbol, que se mueva o que la mueva el viento, si no hay una energía divina detrás de ese movimiento. Con esa energía, y te invito a que sigamos siendo esos faros que están iluminando en este momento tanta y tanta y tanta energía de miedo que hay en este momento en el mundo. Tenemos el entendimiento, tenemos la comprensión, y por el simple hecho de que estás viendo en este momento este video, te aseguro que tenía que llegar esta información a ti. Y pues bueno, con eso terminamos el día de hoy. Les hago la invitación este próximo domingo
Este domingo 19 de julio vamos a estar dando un hermosísimo taller con mi esposa, la maestra Vero Garduño, y un servidor. Un taller realmente impresionante, se los digo literal. Es un taller, pues es de magia defensiva, es para técnicas de defensa psíquica y es precisamente para tener herramientas muy potentes, muy poderosas, como así como acabamos de ver esto del Ketoret, simbología, procesos, técnicas específicas a través del hebreo, a través de geometría sagrada, en donde, bueno, vamos a aprender desde cosas sencillas pero muy eficientes hasta ya cosas mucho, mucho, muy poderosas. Les estoy hablando de poder liberar energías negativas de distintos lugares, casas, negocios, cuando, por ejemplo, hay personas que sufren pues algún tipo de energía, de entidad, de ser negativo que puede estar adherido a su campo energético. Bueno, todo eso lo vamos a poder liberar, vamos a aprender técnicas para liberarnos, para elevar, para transmutar todas estas energías hacia la luz, para limpiar nuestro campo áurico, para liberarnos incluso de la energía densa, por ejemplo, de magia negra. Vamos a ver unas técnicas muy poderosas que permiten erradicar incluso vudú, santería, o sea, vamos a ver cosas bien, bien potentes en este taller. Y es este domingo a las 10 de la mañana, totalmente en vivo a través de Zoom. Tiene un costo de 799 pesos y pues si te interesa, nos puedes dejar mensaje aquí en el Face, mensaje privado y pues con mucho gusto te mandamos información y pues te podemos registrar. Entonces, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, para mí ha sido todo un placer. Me encanta platicar, compartir con todos ustedes esta información y pues el día de hoy estuvo bellísimo, bellísimo porque pues sí, sí se vive mucho miedo actualmente y yo creo que mientras estemos conectados en esta energía de luz, de amor y de ser faros que iluminan dentro de la oscuridad, pues bueno, vamos a poder saber que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo espiritual. Y al final, pues estar en esa conexión con Dios que siempre, absolutamente siempre, nos va a generar toda esa certeza y seguridad en nuestras vidas. Y bueno, pues aquí saludos para todos. Aquí ya varios están escribiendo. Nuevamente Guadalupe, Lili, Tere, Rosa, Sandy, Manuelito, Marco Hernández, Bárbara, Adrián Ortiz, Silvia Margarita, Adrián Ortiz, nuevamente. Qué bueno, pues muchísimas gracias por compartir, gracias por regalarme un rato de su tiempo. Ayer, normalmente, ya saben, estamos los miércoles, hoy tocó en jueves, no pudimos estar, pero bueno, igual pudimos conectarnos, platicar y estar aquí con ustedes. Cualquier duda, comentario, pueden dejarlo aquí en la lista de comentarios. Y ahorita en un ratito, denme un ratito y subo el Ketoret, aquí lo cargo como un PDF en los comentarios. Y pues ya nada más le buscan, entran, le buscan y por ahí les va a aparecer y lo van a poder descargar en su computadora, en su celular, en donde ustedes gusten. Muchísimas gracias, cuídense muchísimo. Gracias, Elia, Yasmín, Mónica, Rosy, Altagracia, Guadalupe, Dora 4, Altagracia nuevamente. Muchas gracias. Cuídense mucho. Muy buenas noches y nos vemos pronto. Saludos. Linda noche.